¿Qué tal, queridos amigos de La Otra Realidad? Sean bienvenidos a su podcast favorito, La Otra Realidad. De la emoción. Un invitado muy especial porque mi querido Carlos, desde que viniste la última vez, ahora somos pseudo periodistas según nuestra audiencia. Órale, ya. Entonces, Sí, ya nos pusieron un promovieron mote. Sí, ya nos pusieron un mote. nos pusieron un mote, ya sabes, aquellos haters que no tienen nada que hacer, solamente se dedican a criticar. Entonces, como vamos a hablar un tema que le incumbe a México, porque ya ves, ahorita Trump va, pues ahora sí que en esta semana va a ser ya presidente, va a tomar posesión, pero ha estado chingue y chingue Bueno, ese con es su los estilo. aranceles, diciendo y hablando. Pero bueno, antes de empezar, mi querido Carlos, coméntale a la audiencia quién eres, a qué te dedicas, para que vean ellos que traemos expertos en temas Excelente. relacionados. Pues hablando de credenciales, soy consultor de negocios, Carlos Herrera, servidor. Me he dedicado los últimos 30 años a asesorar empresas en toma de decisiones. Y curiosamente, mi profesión de inicio en todo este negocio pues es de negocio internacional. Yo estudié comercio internacional. Trabajé en el Banco Nacional de Comercio Exterior precisamente en la promoción de las exportaciones, y una de mis especialidades en términos de derecho fiscal y operación aduanera pues tiene que ver precisamente con los aspectos arancelarios, también desde el punto de vista económico. Esta materia es, dijéramos, como ciencia, es muy interesante. Me ha tocado dar clase los últimos 30 años del tema. Se dice fácil. Sí. Y pues he vivido, dijéramos, la época de la desarancelización, con la liberación, con los tratados de libre comercio y demás, y ahora pues estamos viviendo esta nueva faceta que será muy interesante comentar precisamente porque hay como algunas novedades conceptuales que me gustaría discutir. Exactamente. Eso, qué bueno. Para que vean ustedes, o sea, a ustedes nos dicen a nosotros, a Benicio y a mí, pseudoperiodistas, entonces traemos a gente que sepa claro el tema para que ya no anden diciendo esas pendejadas. Sí, es que ya se los vuelvo y repito, somos opinólogos, sí. Somos gente que nos gusta estar informado y a veces no tenemos la verdad absoluta. Siempre es bueno estar basado en esto. En la era de la digitalización, ser ignorante sale sobrando. Y en este caso, pues, ¿quién mejor que tú, Carlos, para darnos pie a este concepto que se extrae nuevo de que cómo están operando? Mucha gente está espantada de que, oye, nos van a subir los aranceles. Yo trabajo en una de las, vamos a llamarle, marcas que están anunciando de que pues si tú no me subes aranceles, yo te regreso tus fábricas, ¿no? Que es una de automóviles, que son de las tres, es una de las más fuertes, que siempre ha estado en México. Y mucha gente en mi trabajo me dice, ¿qué nos va a pasar? Le digo, nada. ¿Por qué? Nada. Porque a final de cuentas hay un tratado. Si él ya no quiere seguir con nosotros, no te preocupes. Pero fíjate, antes de entrar de lleno al tema, porque se puso súper interesante. Donald Trump ha nombrado a exjugadores de fútbol americano dentro del gabinete. Está nombrando también a Elon Musk, el hombre más rico del planeta ahorita, el que quiere llevarnos no llevarnos a nosotros, sino no hables de mi patrón, porque él es mi patrón. Dentro del gabinete, ¿no? A un exmilitar. Para hacer el gobierno más eficiente. Para hacer el gobierno mucho más eficiente, ¿no? Quitar toda esa burocracia, ¿no? Dentro del gobierno de los Estados Unidos. Digo, parece de chiste, pero es anécdota, la verdad, ¿no? ¿Tú qué opinión tienes acerca de que los empresarios norteamericanos estén entrando dentro del gobierno? Finalmente, digo, por teorías conspirativas, a veces dicen que los empresarios son los que dominan el gobierno y que finalmente, a lo mejor en este momento, ahora sí ya están tomando parte para hacer lo que quieren. Pero ¿qué opinión te merece que este tipo de gente, pues sin experiencia, porque un dador de noticias, una chica que salió en la revista Swimsuit, creo, híjole, un exmilitar del país más poderoso armamentísticamente hablando, lleguen a dominar, lleguen a pisar y lleguen a tener esa burocracia? Yo ya lo pongo de país número 1, lo pongo a un lado, porque hay 3 economías todavía más fuertes que yo también. Ok. Bueno,
La realidad es muy compleja y eso dijéramos, no me gustaría caer en reduccionismos, ese es un tema muy interesante, pero dijéramos, esta realidad la podemos entender desde el punto de vista técnico-económico, ¿okay? Desde técnico-político, ¿okay? Y también lo podemos ver desde el punto de vista de los negocios. Mi opinión en lo personal de que estén, dijéramos, entrando personas con un perfil empresarial al gobierno, ¿okay? Dijéramos, me deja un buen sabor de boca. Mal sabor de boca. Un buen sabor Un de buen boca. sabor de boca. Sí, Ok. los empresarios tienen como característica principal el que las cosas se hagan. Ok. Claro. Y como funcionario público, pues tiene la responsabilidad de tomar decisiones, dijéramos, informadas. O sea, no es porque yo sea empresario se va a hacer así, eso pasa en tu empresa. Pero en el gobierno, pues tiene que haber acuerdos, tiene que haber diálogo y demás. Pero el hecho de que haya alguien que esté acostumbrado a impulsar las cosas, dijéramos, es una situación positiva. Me preocupa la parte contraria. Los buenos empresarios son excelentes negociadores. Trump es un excelente negociador y mucho de lo que está diciendo, a mi gusto, son posturas de negociación, no promesas. Así es. Y ese, dijéramos, es algo que hay que entender. Creo que Claudia Sheinbaum la ha comprado muy bien el rollo. He oído muy buenos comentarios a nivel internacional de lo que está haciendo, ¿okay? Porque al final de cuentas no se pone a discutir, sino establece una posición. Y establecer una posición lo que nos va a permitir entonces es negociar. Eso, dijéramos, a mi gusto, es lo que hay que hacer. En 2026 se va a renegociar el Tratado de Libre Sí. Comercio, ¿no? Se va a revisar en términos técnicos Se va a revisar. y si, dijéramos, no pasa las pruebas básicas, tendría que renegociarse. Sería ¿Y tú como crees que ha diferente. sido desde que, vaya, lo negoció el presidente Andrés Manuel López Obrador y que incluso ya estaban dejando fuera a Canadá, a Justin Trudeau, Ujú. y que él abogó porque Canadá entrara dentro de ese Tratado de Libre Comercio, ellos no se hayan beneficiado? O sea, ¿el país se haya beneficiado de este? Mira, te lo voy a poner desde esta perspectiva. Creo que esa es la cara pública. Así es. Ok. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la cara privada? En términos técnicos de comercio internacional, lo que importa para efectos, dijéramos, de que los tratados sirvan con un propósito superior, tiene que ver con los tecnicismos relacionados con la implementación de los tratados. El tecnicismo más importante de un tratado de libre comercio de entre varios países es lo que llamamos reglas de origen. Entonces, Así por es. ejemplo, ¿cómo sabes que una persona es mexicana? Y la regla es simple, ¿ok? Tiene padres mexicanos o nació en territorio nacional o es nacionalizado. Sí, Entonces, claro. en este caso, si tú tienes una industria, ¿ok? Donde tienes un producto elaborado como este tipo de aparatos o por el estilo, la pregunta es cómo identificas si merece recibir el trato que dice el tratado. Ah, pues te va a poner una regla que dice es o no originario de esta zona. Y entonces, desde su origen, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el 94 y después su renegociación, pues lo que pretendía precisamente era aprovechar el capital, tanto intelectual como económico en Estados Unidos y Canadá, con la infraestructura y mano de obra mexicana para poder generar productos primeramente para consumo dentro de la zona y después para ser comercializados exteriormente. Lo que estamos buscando entonces es eficiencia económica, Así que para es. producir más barato. Eso de una u otra forma se ha ido logrando, ¿okay? Pero hay que entender que esto, dijéramos, es una isla en medio de un océano. Ok. Y el mundo también se ha movido. Sí, Claro. Entonces, Norteamérica se volvió eficiente en muchos sentidos, México se volvió competitivo en muchos sentidos, pero no es la única zona en desarrollo. ¿Okay? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Asia principalmente, ¿okay? Hablamos específicamente de China, pero también estaríamos hablando de Tailandia, Malasia, Vietnam, Corea del Sur, Singapur, la India misma, todo este sentido, también han estado proponiendo este desarrollo. Allá hay otra zona de libre comercio llamada Asociación de Naciones Sureste Asiático, ASEAN en inglés, ¿okay? Que también ha propuesto esta integración de zonas y ahí está financiada con fondos chinos. Tenemos en este caso el gran surgimiento de África en este siglo. Ese es algo muy bien bueno. interesante. El pronóstico dice que para 2030, ¿okay? África va a ser la nueva China en términos de población de clase media que compra. Así Es es. un mercadote gigantesco No, y América Latina está despertando. Y todo lo que tiene. O sea, África, mucha gente no lo sabe, pero actualmente ya ellos dijeron, no, tú quítate, que esto Sí. es mío. Y empezaron. Empecemos con los minerales. Entonces, ajá. Cocoa, uranio, metales raros, Silicio, Litio. litio, lo que- sí, hay todo lo que hay un montonal manejan, de cosas. la tecnología. Y el otro gran polo, ¿okay? Que es Europa, ¿okay? Pues ha entrado en recesión, ha entrado en términos estructurales también Así con es. problemas, ¿okay? Tienen problemas de eficiencia y no son competitivos contra las cadenas de suministros integradas en América Latina. Y puedo- es por eso que estos países se juntan en los BRICS, Sí. con Sí. Rusia, con China, A esto iba. con todo ¿Tú qué esto. opinas de Rusia? Yo Porque creo muchos- que Yo
mientras más los golpeen, más los fortalecen. O sea, a mi gusto la guerra con Rusia y China es un error. Claro. Porque los están subestimando. Demasiado. Y cada vez que hacen algo para debilitarlos, lo que hacen es que se acerquen más y hoy son más poderosos. Hoy los BRICS tienen más peso económico en el mundo que el G7. Porque es un tercio de la población. Estamos hablando de 3.600 y un millones tercio de del Producto habitantes. Interno Bruto. Y Nada bien. más. O sea, ya superan Sí. G7 en temas de producción. Entonces, por eso está temblando. Lo único Sí. el reducto que le queda a este Donald Trump es México y renegociar el tratado, porque si México se sale del tratado ¿A y dónde? se va a los BRICS, pues se acabó Estados Unidos. Es que y le Canadá. hicieron una pregunta, creo que Ah. tú sí la viste, con respecto a eso al que dirige los BRICS. Y le dijeron, oye, ¿y México? Cuando quiera. Sí. Nosotros no tenemos Mira, reglas, pero México Yo cuando sabía quiera. este dato. Sí, pues yo lo Desde vi. que presentaron el prototipo del billete de los BRICS, ahí está la bandera mexicana. Sí, Hace 2 años. O así. sea, o sea, y es que No nos mucho- hagamos tarugos. No, dijera y te voy a decir una cosa, Chimotrufia. ¿sabes quién desde un principio estuvo metido ahí? Sí. El señor que se salió, el que ya se está en el rancho de allá de la chingada, ese señor fue parte integral de todo esto y ya sabía lo que se venía. Yo tengo la hipótesis, claro, no tengo evidencias, igual, de que- de que fue desde antes. O sea, la pregunta fundamental es quiénes están integrando los BRICS en este año. ¿Ok? Pues Venezuela, Cuba, Bolivia, Perú, pues fueron los que financiaron al señor. O sea, eso estaba cantado desde antes. Claro. Y la integración en este caso de Rusia y China como ejes, pues lo que están proponiendo es un nuevo sistema financiero. Y dicen las malas lenguas, otra vez no tengo evidencia, que México ya está en ese sistema. Claro. Y es por como le están mandando en este caso dinero a Cuba y demás. ¿Por qué crees que querían vetar al Banco del Bienestar precisamente por los temas de las remesas? Pues porque es el sistema que está enlazado con los sistemas de pago Así es. internacionales. Mira, Híjole. ¿sabes dónde yo dije, esto se va a poner interesante y se va a mover todo? Cuando anunciaron a Donald Trump, aparece Elon Musk diciendo, soy socio mayoritista en Ford. Luego, Toyota habla, aquí en México, $1,400,000 para fomentar Yo creo la que 1,000 nueva- millones, ¿no? 1,400 millones Sí, claro. de ¿Mm? perdón, y dijo, Toyota va a financiar muchas cosas en México y Latinoamérica. Sí. ¿Y quién vino cuando se supo que ganaba Donald Trump? Cuando yo vi a BlackRock hablar con la presidenta, dije, esto se puso interesante. Sí. ¿Quién es BlackRock? A ver, muchos no saben, pero tú puedes dar un cierto... BlackRock y Vanguard son los dos fondos de inversiones más importantes del mundo. Un fondo de inversión, cuento corto, es una entidad que junta dinero a inversionistas para comprar instrumentos financieros tipo acciones y demás. Y estos dos son los más grandes del mundo. O sea, son los dueños del mundo, por así decirlo. Obvio no es con capital propio, es capital que junta el fondo, ¿ok? Pero ese es el chiste. Quien dice dónde van las inversiones de ese fondo tiene mucho poder en el mundo. Entonces estamos hablando de que realmente el poder económico ya está sobre el poder político. No, yo ¿No? creo que ¿Todavía no? hubo un cambio de perspectiva muy Ujú. interesante con la pandemia. Lo que se dieron cuenta de manera pública, insisto, o sea, lo que se dice privado no lo sé, pero lo que se dice de manera pública, se dieron cuenta que había una enorme dependencia de China, ¿ok? Y si por alguna extraña razón se detiene las cadenas de suministro de China, entonces viene un tema de escasez. Y se declaró entonces eso como un tema de seguridad nacional. Y al declararlo tema de seguridad nacional, de repente le cayó el 20 al mundo. El poder político no está muerto. Claro que no. Ok. Ese es el chiste. Entonces, si bien el poder económico es muy importante, hay que considerar entonces cuáles son los intereses, y eso dijéramos es mi principal preocupación con Trump y Musk en el gobierno, o sea, cuáles son sus intereses. La idea es que en términos políticos, pues las masas también tienen intereses y a través de las estructuras Ujú. políticas también va a haber un juego de negociación a este nivel. Un juego de negociación que, en tu opinión, la presidenta está a la altura de esa negociación. Fíjate que mi concepto de Claudia ha ido, perdón por la confianza, ha ido cambiando en los últimos meses. Dijéramos Yo también. en su desempeño al Ujú. frente del gobierno de la Ciudad de México, me dejó una sensación así como agridulce, Ok, ¿ok? Pero me queda claro pues que estaba siguiendo una línea. ok. Y ahora que está al frente y que tiene el micrófono, ¿ok? Me ha Sí, sí. hecho cambiar muchos conceptos ahí interesantes. De entrada, la postura que han puesto Claudia y Ebrard juntos en materia de política económica me suena razonable. Sí. Me queda claro que el gobierno anterior, vamos a decirlo así, en términos económicos, tuvo suerte.
O sea, Ujú. si bien su gestión en materia de decisiones no fue necesariamente la más eficiente, tampoco fue la peor. Tuvo suerte que hubo una guerra comercial y de repente por nearshoring vienen inversiones a México, de que sube el precio del petróleo y eso nos rescata un montón de cosas. Entonces tuvieron suerte. Hay algunas cosas que lo palomeo, por ejemplo, diríamos, oye, subió el precio del petróleo y con ese superávit no subió el precio de la gasolina. Va, ok, buenísimo. O sea, Like. esa me gustó. Sí, sí. Y Like. mucha gente no lo entiende, ¿eh? Ándale. Entonces, hay algunas decisiones que yo sigo diciendo que históricamente ya no deberíamos recordar, pero bueno, hay un aeropuerto por ahí, cosas por el estilo. Sí, sí, sí. Y entonces, Es tema de otra cosa. en materia política, creo que fue una genialidad su postura, decir, el problema es y vamos a combatirlo. No creo que lo hayan resuelto, pero dijéramos, cuando menos unificó a todo un sector de la población que sigue votando por ellos. Y lo mismo está haciendo Trump. Lo mismo, Trump, dijeron, lo que está diciendo es, el culpable es esto, y entonces tenemos que atacarlo. Y con eso lo que está tratando de hacer es que haya cohesión nacional. Estados Unidos está en riesgo de una guerra civil en muchos síntomas. Mucha gente no lo cree, ¿eh? Mucha Y, gente dice que no es cierto. Conste que es un riesgo, no dije que es una realidad, una tendencia, es un riesgo. Hay Muy mucha alto, muy gente alto. que discute Lo ha sobre firmado esto. exactamente. Hay mucha gente que discute sobre esto. Ujú. Hay mucha gente que dice, si Trump hace esto, yo voy a hacer aquello, cosas por el estilo. O sea, hay momentos de fricción. Y uno de los principales temas que tiene de fricción viene desde Cedillo, no sé si se acuerdan, sobre los globalifóbicos. Sí, sí, O sea, sí. toda esta población que siente que su empleo está en peligro porque las empresas están yendo fuera del país, Claro. ok, son un sector importantísimo y ese, dijéramos, es el que quiere rescatar Trump. Sí, así es, la verdad, porque una de las cosas que siempre reclaman es, ¿por qué todo se tiene que ir a México? Sí. ¿Por qué la mano de...? Pues por lo mismo, hijo, si la gente de color no quiere trabajar y los únicos que trabajan son los latinos aquí, ¿sabes qué? Prefiero mandarlos para allá, mi empresa me va a salir más, los costos me van a salir mucho mejor y luego nomás exporto. Y de hecho lo mismo está pasando en Europa. O sea, en Europa están diciendo, la gente quiere trabajar más 4 días. Sí, No ¿cómo manches. cómo vas a competir con un país que trabaja 4 días contra uno que trabaja 8 días a la semana, no? Sí, claro. O sea, Hay un son incoherencias hay un administrativas. documental en Netflix muy bueno que habla sobre el American Style, donde compran los chinos, sí, precisamente los chinos compran una fábrica cerrada, creo que era de la Chrysler, me parece, y traen a los chinos a capacitar a los americanos. Y entonces tienes el choque cultural, ¿no? Entre 24 horas al día del trabajo de los chinos contra 8 horas diarias, de lunes a viernes, y más prestaciones, más bonos, más no sé qué tanto Donde los rollo. ponen a hacer ejercicio a la entrada. Sí. Pueden hacer Sí. ejercicio a la entrada. No sé si ya lo Sí. viste, ese Juanjo. American Factory. Ajá. American Factory, creo Así que se es. llama ese. Ese Sí. es el mejor ejemplo de lo que tú estás Sí. comentando. Sí. Ahora, fíjate. Ya sabemos, bueno, que la parte que la doctora Claudia, pues tuvo una buena respuesta, ¿no? Que hay una llamada y que luego Trump dijo que no, que yo ya le dije y que empezó a fanfarronear como es su estilo. Pero se reúne la presidenta con un grupo de 14, 15 empresarios, los más ricos de México y los más importantes, entre ellos el señor Sada, entre ellos Alfonso Herrera, no es Alfonso Herrera, Arturo Herrera, que es el de Genoma Lab, Altagracia Gómez de Minsa, que es la que está liderando. Este consejo regional, como le llaman, es para negociar el tratado con Trump, Sí. ¿no? Es para eso precisamente. Creo que las credenciales de esas personas están más que vistas, pues toda su vida han sido pues empresarios, se han dedicado a todo eso, tienen todo el expertise. Entre esos también la directora de Grupo Multiva, que es de ¿cómo se llama? El empresario de esto. O sea, un montón de empresarios que si lo traslapamos o recordamos el primer consejo de empresarios que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, Ay, no, que horror. resultó un desastre. Claro. ¿Crees que pueda ser, que pueda marcar la diferencia? Porque, ojo, más del 50% son mujeres dentro de ese consejo. Fíjate que no estoy seguro de cuáles son los intereses de México en este momento. No se sabe. Dijéramos que hay una voz pública, insisto, pero aquí la pregunta es, estar asociado con Estados Unidos, que es una economía en decadencia en este momento, ¿es lo que más nos conviene en largo plazo? Ok. Estar asociado con China, que es una economía en desarrollo que está creciendo, ¿es lo que más nos conviene en el corto plazo? O sea,
son dos grandes preguntas que no creo que haya alguien que la pueda contestar. Ujú. Lo que sí estoy de acuerdo en que no por alejarnos de uno vamos a acercarnos al otro, sino que tenemos que tener una postura inteligente para poder colaborar con los dos. Claro. Y el capital chino que está llegando y va a llegar a México, nos va a sacar de pobres gracias al señor. Sí, Oye, es lo que te pero- había pero no, pero comentado. espérate, hay un grave problema, ¿eh? Acaban de decomisar no sé cuántas toneladas de productos chinos que llegaron de manera irregular Pero a a México. un cabrón. mercado, una tienda en la Ciudad de México. A ver, sea, hermano. a es- ver, No, 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 yo digo, A ver, es- hermano. eso fue para la lo que foto. les quiero preguntar a los dos. Esto fue para la foto, ¿no? Nos Ah, hagamos. bueno, ok, Sí, ya. sí, Es eso para taparle el ojo estamos al macho. trabajando, estamos Sí, trabajando en exacto. eso. Y ahora vamos por todos aquellos Ándale. Mira, agencias A ver, aduaneras que trajeron. regreso en el concepto. Ok, ¿Dónde está el mercado para los próximos 5 años? ok. China, India y Estos Rusia. mercados ya están saturados, Bueno. dominados por empresas Bueno, chinas. sería todo Latinoamérica. África. Lo acaba de decir. De- En el entonces, momento de los La emergentes. pregunta es, ¿por qué viene BYD y demás empresas a México? Ajá. Porque es el que tiene la mejor infraestructura para producir, para vender a Norteamérica, Ok. ¿ok? Pero también para América Latina. Y también para el Caribe. Y también podemos, o sea, aquí el chiste está en que México no se convierte en un trampolín, como dicen los gringos, para vender a Estados Unidos. Sí, claro. Es, No, no, no. es una zona estratégica para abarcar toda una zona dentro de una red global más grande. Ok. ¿Ok? Y eso, dijéramos, es lo que no hay, lo hay que perder de vista. Y entonces, Exactamente. así como las empresas gringas tenían sus redes en el mundo, Ujú. creo que las chinas la van a triplicar o cuadruplicar en tamaño en los próximos 3, 4 años. Si siquiera estoy pensando en 30 años. O sea, en los próximos 3, 4 años la van a duplicar o triplicar. ¿Ok? Y entonces, esa economía de escala es la que va a promover el desarrollo. Entonces, lo que dicen los canadienses, por ejemplo, de vamos a ponerle un 100% de aranceles a los vehículos de origen chino, incluso fabricados en México, eléctricos, es decir, Hazlo, ¿y papito. de dónde vas a sacar tus vehículos eléctricos? Se van a quedar. No, y además, ¿a quién afecta? Sí, A Pues al ellos. consumidor. claro. Al consumidor Yo final. me estuve investigando un poquito Ujú. y el caso de Noruega, por ejemplo, es muy interesante. Ok. Noruega no es miembro de la Unión Europea. Entonces, Noruega no puso aranceles a los autos eléctricos chinos y los Ah, noruegos ok. están encantados con el asunto. Claro. Autos chinos de calidad superior, baratos. Claro. Sí. O sea, ese es el tema fundamental. Mira, Carlos, yo creo que tú sí sabes que ahorita actualmente los chinos vinieron con un empresario de regiomontano, bueno, de Monterrey. Este tipo compró lo de las casas. Es una cosa que te vuela la cabeza esas casas, porque nomás necesitas el terreno. Meter la casa, pum, pum, ya nomás que tienes las instalaciones, ya conectar. Y me quedé sorprendido del costo, a costo-beneficio, con esas casas y las casas que te vende una empresa dedicada a la construcción de esas casas. Ahora imagínate una planta que las produzca en México. A Se eso va- voy. Se va Es- más es- a abaratar todavía. Es que y conste, es- aquí el chiste no es Ujú. pensar como gringo, es pensar No, como chino. pues, O sea, exactamente. el gringo lo que dice es, dame las materias primas, yo produzco y como mi producto es más caro que el tuyo, yo gano. El chino lo que dice es, yo produzco, ¿ok? Y después para bajar mi costo, produzco en tu territorio. Eso Tú es lo vas a que van ganar hacer. más, tú vas a tener productos más baratos y yo también sigo ganando. El Y estoy carro- impulsando el desarrollo. El carro chino que va a ser con mano de obra mexicana Claro. y que va a ser... O línea. manches. Aerolínea, ese es el primer auto eléctrico Ahora, mexicano. yo ¿no? voy a otra cosa. Ujú. Ya hablando de, ya metiéndonos a fondo. México. ¿Tú por qué crees que crearon ese famoso tren que está de un lado del océano Del Pacífico hacia al el Golfo. otro? Transísmico. Transísmico. Yo, todo mundo lo apunta, como dices tú, es a voces, es un secreto a Ajá. voces, pero es el nuevo canal de Panamá. Sí, un poquito más allá de eso. Este Canal de Panamá es Sí, un sí. tránsito. El istmo, va a ser un corredor industrial en donde recibimos materias primas de China, productos semi-elaborados, partes y componentes para producir ahí y exportar. Oye, pero también ya crearon en Perú un... Chancay, el puerto de Chancay es el clon de Shanghái, en este caso en Perú, Cabrón. y tiene la finalidad de ser la conexión entre toda Latinoamérica. De hecho, Chancay es la terminal del corredor ferroviario que viene de Sao Paulo, cruzando todo el continente y que va en paralelo con los oleoductos que también están haciendo Oye, esto. pero entonces, mira, yo quiero entender, la verdad, dentro de mi raciocinio, lo que está explicando Carlos. A Donald Trump no le da la mente para ir a negociar con los chinos porque quiere responderle a esos norteamericanos que quieren sus trabajos.
A ver, otra vez, eso es la cara pública. Yo estoy seguro que hay empresas de Trump en China haciéndole ganar dinero. ¡Claro! Que te aguas con la No, diferencia. por eso te digo, por eso te digo. Tú sí debes saber que en el primer mandato, en el primer vez que estuvo gobernando Su Trump, primer cuatrienio. bueno, él tenía ya tratados con Rusia, con China y con India. Ujú. Y tiene varias empresas allá. Claro. Y mucha gente se olvida de eso. Pero como dices tú, él tiene que dar una cara Sí. a su gobierno porque lo agarró deshecho. Claro. Y antes Y de- otra vez lo agarro desecho. Y otra vez está peor. está ya peor ves, porque tienen una crisis con bien el tema de fuerte. conflicto contra Ucrania y todo eso, ahora, que ya autorizó que ¿y qué quedó mal? lanzara y ahora dice Zelensky que no, que vamos a negociar Rusia, la parte que ya te la devuelvo, la que ya ganaste. O sea, Puta es que, madre. hermano, yo lo veo así. Ya tiene tiempo que se venía viendo esto. China es el gran dragón rojo, el gran monstruo asiático. Pero juntas con ellos a los rusos y a La- los hindús, La o debilidad sea, de China, hacen una fuerza muy la cabrona. debilidad de China en este caso era materias primas y combustibles, que la ganó de Rusia. Así Ese es. es el tema. Entonces, al vetar los europeos a Rusia con sus energéticos, lo único que hizo fue fortalecer al nuevo bloque. Claro. Miren, señores, dense cuenta, esto es bien fácil. Es como decir, 1 más 1 es igual a 2. O sea, es así. Pero Simple y sencillo. tienes que pensar como piensan ellos. Los chinos, yo siempre lo he dicho, tienen cosas muy en contra que no me gustan, ¿Cómo pero cuál? tiene... ¿Eh? ¿Cómo cuál? Por las cuestiones de cómo Más vas- alos, más alos. o sea, ¿Con alos? Está siendo víctima de la propaganda gringa. Bueno, no tanto de la propaganda gringa. Yo Ujú. sé que en China tienen un pequeño problema con los sueldos y cómo tienen No. los trabajadores. Bueno, eso es lo que No. sé. No, De hecho, están en mejores condiciones que los japoneses. y bueno. además, en China ya no se usa la moneda. No. Corriente, todo No. es electrónico. Entonces, Ya electrónico. no tienes billetes ni monedas. Tenemos Para esa propaganda infraestructura, ok, que claro. dice que China, por ser comunista, tiene ineficiencias en el Ah, gobierno. eso no lo creo. Está demostrado que es todo lo Eso contrario. sí no lo creo. De Eso hecho, sí no lo vi una creo. entrevista muy interesante que le Sí. decían a un chino de la calle, que decía, oye, es que aquí no hay democracia, y decía el chino, a ver, pon de acuerdo a 1.400 millones de personas en una votación. O sea, eso no es posible. Necesitamos un sistema representativo por unidades intermedias donde se pongan de acuerdo basadas en las necesidades locales, construyendo la realidad Además, nacional. China, Yo China ese ejemplo- sacó a más de 300 millones de la pobreza. 800. 800 ya. millones, Sí, sí. me quedé Es que corto, ¿sabes cabrón. por qué? Porque ellos no contaban, no estaban haciendo conteo a la gente que vivía afuera Además. de las grandes ciudades. Sí. Por eso es lo que dice Carlos. Ahora, yo sí te voy a decir una cosa. Realmente, para mí, México es uno de los países tan potentes actualmente que ha sido respetado porque México también ayuda mucho a otros países. Sí, sí, sí. Y eso quieras o no, lo ven en otros países como que, oye, no te metas con este, porque cuando yo estuve malo, Acaba de pasar con lo de Ecuador. y lo o de sea, España, lo de España. Con la España con los topos. Bueno, es que lo de los España tiene sus bemoles con lo de sí, los, sí, los- pero- las pero- disculpas y demás que están ahí pendientes. Sí, pero nah, Ok. Pero con lo de Ecuador fue algo interesantísimo. Sí, O sea, claro. el gobierno mexicano tuvo una excelente línea de que estas son las políticas, estos son los tratados, estas son las líneas, y tuvo un posicionamiento global fabuloso. Entonces, pues, si dijéramos, hay cosas que rescatar, insisto, de la administración actual, y creo que están haciendo un buen papel en ese sentido. Y el juego que estamos viendo, tanto en medios como en las salas privadas, ¿ok? Es parte de un juego mucho más grande, que exactamente. tenemos, dijéramos, Sí, que yo soy- identificar. yo sí estoy contento, porque yo no creía en nada de lo que estaba pasando. Pinches gobiernos culeros, siempre nos están mandando, ya quieren volvernos colonia americana, todo ese rollo. Yo te soy sincero, vi parte del final de Cabecita de Algodón, como decimos, San Andrés, les digo yo. San Andrés, y empiezo a ver a esta mujer cómo empieza a tomar fuerza, cómo le tenía miedo a las contras, ya para haber desaparecido un partido, está cañón. Dije, ay, 36 millones de personas se pusieron de acuerdo. O sea, le guste a quien no le guste, o sea, es increíble. Ahora, empieza firme. Empieza a, como dice, este es el segundo piso. No es lo mismo que lo que acabamos. Pusieron cimientos, pero lo que viene es más duro. Y todas las bocas que callaron, Marco Están Vinicio, callando. Tiene retos muy importantes. Claro, sí, claro, O sea, claro, de claro. entrada ya se acabaron el dinero de los ahorros del Pristas. O sea, ya no hay fondos estructurales, ya no hay fondos de contingencia, casi ya no hay fondos de pensiones. No le estamos pidiendo prestado al vecino. Ándale. Y
Yo todavía tengo mis reservas, que no vayan a hacer una reforma con lo de Banco de México, tratar de disponer de las reservas nacionales. Pero ya viste lo que pasó ahorita, ¿no? ¿Cuál de todo? Lo de City Banamex, que Sí. se separó de Banamex Ah, porque bueno. no lo pudieron vender. O sea, ese es el problema más grande. No pudieron vender. Dice, espérame. Yo voy a meter mi cuchara en ese sentido porque hubo algo que es un run run que anda muy ahí, que iban a agarrar a Banamex y lo iban a juntar con Banorte y Banjército y iban a crear el gran banco de bienestar. Ujú. Yo, al principio de cuentas, me digo, ay, cañón, esto está bien pesado, porque si el país adquiere Banamex y este banco así, entonces, ¿cómo va a estar el capital en México? Porque no es cualquier cosa hacer eso. Sé que hay otros trasfondos, pero en la economía sí afectaría a nuestro país hacer tal cosa así, Sí. de juntar esos. Sí, tenemos ahí varios temas de centralización y eso nos asemejaría un poco al modelo chino, ¿ok? Sí. Pero la gran pregunta que tendríamos que hacernos como personas es, ¿cuál es el motor de crecimiento para los próximos 5 años? ¿Dónde está el dinero? O sea, había mucha esperanza en el litio y el precio del litio se fue al piso. ¿Por qué se fue al piso? Muy fácil, chinos. Los chinos inventaron una batería de sodio, ¿ok? Y ahorita el precio del litio, pues está, dijéramos, en términos medios, ¿ok? Y otra vez, ¿por qué no se dice en la prensa? Pues porque ni los gringos ni los europeos tienen tecnologías Claro que basadas en no. sodio, ¿ok? Entonces, pues siguen hablando de litio. Pero entonces, ¿el litio no nos va a sacar de pobres? No. El petróleo obviamente va de salida, todavía tiene a lo mejor décadas por delante, pero no de alto valor, sino de un valor circulante, un valor medio. De ahí diríamos, oye, es que hay que venderle a China frutas y verduras. Y me encontré con una realidad bien interesante. ¿Sabías que China ahora es el segundo productor mundial de mango, primer productor mundial de mandarina, primer productor mundial de aguacate? O sea, es como decir, ¿y por qué no lo pensaron antes? O sea, dijéramos, ese es el gran tema. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el motor de crecimiento de la economía mexicana y a dónde tienes que enfocarte? Está Claro. muy bueno eso. Y la respuesta, que básicamente es sector automotriz, sector de alta tecnología, aviación, y posiblemente ¿Te puedo poner algo ahí en Dígame. contexto? O sea, yo y él tenemos muchas broncas a veces porque me entero de ciertas cosas y dicen, no voy a decir esto, ¿no? Pero resulta que nuestros amigos los chinos tenían un misil de supersónico. Hipersónica. Trajeron a México eso, ingeniería mexicana, y le sacó 3 veces más potencia a ese equipo. Y ahora ellos tienen misiles que México Está vendiendo. le está vendiendo, pero con una calidad superior hasta en alcance y velocidad de lo que Por eso nos quieren antes. invadir los gringos. Hasta el momento yo lo que veo es una estabilidad económica en México. Sí, hay muy buenas perspectivas, esa es la parte importante. Ujú. Aquí, insisto, nos tocamos con el tema de la administración de la abundancia. Ujú. Y ese es un tema muy peligroso. Ok. Porque cuando, no sé si de alguna vez te ha pasado que tienes vacas gordas, Ujú. comienzas a acostumbrarte a este nivel de gasto Ujú. y después bajan los asuntos. Entonces, estamos en una época donde está llegando capital. Así es. La recomendación para todos, empezando por la Presidenta de la República, es toma en cuenta que estás administrando vacas gordas. La pregunta es cuánto vas a ahorrar para cuando el ciclo cambie. No te lo gastes todo. Es lo que estaba diciendo ella en una de sus mañaneras, porque le hicieron una pregunta parecida, y dijo ella, hey, no crean que esto es como el antiguo, hay que aprender de lo anterior, aprender de esa bonanza tan excesiva que hubo con el petróleo, y hoy el mundo cambió. Mm. Nosotros después de una pandemia cambió todo. Sí. Ahora nosotros como mexicanos tenemos la gran oportunidad, como dices tú, Carlos, de vamos a llenar las arquitas que estaban vacías. Así lo dijo. Ujú. Dije yo, cabrón, ya lo dijo. Estaban vacías, hay que llenarlas y esas no tocarlas. Sí. Pero hay muchos lugares que había dinero y gente que no pagaba. Grandes empresas no pagaban. Ahora hay que recolectar ese dinero y guardarlo. No lo vamos a gastar a lo tonto. No se puede gastar uno a lo tonto, pero sí hay que administrar bien esto y eso es de mucho de fondo. Sí. Y ahorita va a haber un conflicto porque hubo un problema con una persona de allá por allá por Guerrero, uno de los alcaldes y algo así, y estaban haciendo mal uso de la imagen y eso trae consecuencias. Sí.
y están cañón y no lo creen. Pero no le van a hacer nada. No le van a hacer nada, bueno. México tiene un reto, uno, de administrar la abundancia en este caso. Dos, tenemos el enorme reto de seguridad. Exactamente. Eso hay que poner atención. Esperemos que las autoridades estén a la altura. A mi gusto, Calderón hizo bien, aunque hubo demasiado ruido político. Y Andrés Manuel se quedó corto. Entonces, ahorita hay un gran reto. En el estado de Y Veracruz falta la- Yo creo que- yo creo que ahorita- faltan dos, como él dijo la No, última vez. ahorita en conmigo. este momento, Salud y Sí. educación. Sí. Esas dos también faltan. ahorita en este momento, ya que tocas el tema de la seguridad, creo que Omar García Harfuch ha estado haciendo las cosas por debajo de la mesa, como dijera. Como debe de ser. Como ¿no? debe de ser, Sí. no está cacareando tanto, pero sí ha agarrado a grandes capos. Sí. Sí ha tenido detenciones muy ahorita- importantes. ahorita lo que- El problema con el narcotráfico es que tiene un liderazgo descentralizado. Y entonces, si tú quitas una cabeza, lo único que haces es Claro. golpear al avispero. ¿Ok? Entonces, necesitamos una solución mucho más estructurada Ujú. y, como bien dices, privada. O sea, no es de que atrapamos a tal cosa. No, Lo que estás no, diciendo cállate. es, puedes hacer cosas porque no hay claro, no. controles. No, no, y cállate. demás. Yo te voy a decir una cosa. Ahorita una de las cosas también que le están pegando duro son a los ladrones de cuello blanco. Ah. Ahorita metieron a los 4 o 5 ejecutivos que tenía FANSA, que eran banqueros, les quitaron lo que era su amparo y van a la cárcel. Y les van a confiscar todo Claro. para pagar a toda esa gente que le hicieron un daño con su banco FANSA. Aparte a mi amiguito, el otro, que perdió ahorita miles de millones de dólares, porque no es otra Sí, es tu cosa. amigo, Vinicio. Sí, es tu amiguito. El señor Ricardo Pliego perdió mucho ahorita. Y así están viéndose varios afectados. Ya lo vimos hace unas semanas con el señor de Azcárraga, que tuvo que darle eso y lo agarró un fondo buitre. Y está haciendo cosas muy cañonas que no se veía. O sea, es un cambio general en todo, desde la política, entre los medios informativos, economía. Yo me estoy quedando así como jamás en mi vida pensé Esperamos ver que todo se haga esto. realidad todo eso y que no sea parte de una negociación como lo hicieron los Yunes, que ahora ya están. Eso es lo que Ya me temo. renegociaron todo, ya mágicamente ya nadie los está acusando de nada, les retiraron todas las acusaciones y ya. Están Bueno, pero es, tranquilos. Bueno. es la receta para poner orden. Eso dijéramos. O sea, Es para uno poner de orden, pero los ahora, grandes temas. ya para ir cerrando Sí. todos esos elementos y trabajar en la seguridad tiene mucho que ver, como lo decía Andrés Manuel López Obrador, con las causas. Voltear a ver a toda esta juventud que en su momento Carlos Loret de Mola decían que eran los que ni estudiaban ni trabajaban, los famosos ninis. Ninis. ¿Tienen becas? Pero hicieron ahora todo lo que es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que de hecho nosotros aquí tuvimos a 2 chavos, y que ahora pues están trabajando en otras partes. ¿Qué opinión te merece, mi querido Carlos, que este programa de inclusión, ahora sí que a las filas de trabajo para aprender diferentes, ahora sí que oficios? Porque están metidos en ese programa desde el mecánico, el tortero, incluso a mí me llama mucho la atención. Las amas de casa, no, Abogados, Así es. notarías, escuelas, etcétera, etcétera. Pues es como los viejos programas de oficios, ¿no? Ok, Yo estoy en contra de los programas populares de te regalo dinero. ok. Pero si te doy una ayuda, ¿ok? Ujú. Con requisitos, eso me suena bastante bien. O sea, si yo te digo, a ver, eres estudiante, estás empleado, te doy una beca, ¿ok? Ujú. Que tienes que cumplir con esto y esto en un futuro, Ujú. como terminar un Exactamente. grado, hacer una Exactamente. cosa, ¿ok? Con ese tipo de elementos podría ser positivo. Mi crítica es que no sé dónde sale el dinero. O sea, el gobierno no tiene fondos ilimitados para gastar, ¿ok? Entonces decir que va a seguir proponiendo apoyos, pues creo que hay que priorizar, pero no es mi área. Entonces dijéramos, es solo un concepto. Es solo un concepto. Exactamente. El otro gran tema, pues es la salud, como decías. Hay Ujú. muchos temas de salud que tendría que cuidar México. La educación. ¿Ok? Pero citaba lo de seguridad porque uno de los grandes temas de seguridad es un punto de negociación. Trump tiene el enorme problema de las redes de narcotráfico en Estados Unidos, que curiosamente el periodismo ya no menciona nada, habla de las redes mexicanas, pero no cómo pasa la Ellos droga tienen de que- la frontera Sí, y llega porque ellos, hasta las calles. ellos han agarrado gente allá que son,
Es crimen organizado, son sus células delictivas, pero no quieren llamarlas como los Así llamamos es. aquí. Igual en Canadá, Por supuesto. el, O sea, el fentanilo. Alguien tiene la que máxima llevar es de allá la en frontera el Canadá. fentanilo hasta el consumidor y traer el dinero de regreso para seguir Carlos, comprando. la mayor fábrica la tenía Canadá. Ah, sí, esa Y acaba no, de lo salir. y no lo querían decir. Aquí nos sacaron a una que era una chocita. Investiguen, es venenosísimo eso y no es tan fácil usarlo. Así es. O sea, te quedas así. Y entonces el punto de las noticias que dijéramos es muy importante tomar conciencia. No te espantes. Lo que está ocurriendo son posturas que van a servir para negociar, pero hasta que no digan ya está el decreto y ya se hizo así, no hay nada seguro. Lo que están haciendo literal es un juego mediático para tener una imagen pública que les permita tener una posición de negociación. Una recomendación para todos los mexicanos que nos están viendo, mi querido Carlos, que no se dejen de guiar por las noticias. ¿Qué les recomendarías ahorita con toda esta vorágine que tienen de Trump de que va a castigar a México con los aranceles? Esa fanfarronería. Bueno, les lo podrías decir? primero es entender que los aranceles no son un castigo a México, sino son un castigo a la población americana. Ok. O sea, si tú Exactamente. aplicas un arancel, lo que haces es subir el precio de los productos que tu población compra. Ahora, al subir el precio, pues disminuye la demanda, dijéramos, esa es la teoría. Y se espera que entonces haya una menor demanda por productos mexicanos. Esa es una parte en verdad. Lo que va a ocurrir en este caso, a lo mejor, si sube el precio, es que los productores en Estados Unidos tengan condiciones de protección y aumenten su oferta, pero su oferta local van a dejar de ser competitivos de manera exterior Así y es ahí es. donde el mexicano puede vender. O sea, Sí. si los O gringos sea, se dejan pueden de, aprovechar. por supuesto, si los gringos dejan de vender autos porque es a más negocios vender en Estados Unidos, le dejan de vender, por ejemplo, a Colombia, cosas por el estilo, pues vende el auto mexicano para allá. ¿Para qué te peleas en ese sentido? Es que mucha gente no comprende, por eso él y yo tratamos de traer gente como tú, que explique las cosas, como dirían, con palitos y manzanas, vamos a llamarle así, porque la gente se espanta. Mm. No, es que Trump, a ver, entiende que ese cabrón es así, ese cabrón ya nos hizo la otra vez que nos iba a poner un muro, ¿cuándo lo puso? Bueno, Tú sabes No, la ese pinche muro sí se ha construido. Trump sí hizo algunas cosas interesantes. Por ejemplo, impuso un arancel al acero mexicano. ¿Ok? Y en respuesta, el gobierno mexicano puso aranceles en otras cosas. Por ejemplo, en aquel entonces trabajaba una empresa que importaba carne de cerdo Ujú. y se impuso un arancel del 15% sobre la carne de cerdo. Para compensar lo otro. Sí, ¿qué es lo que impactó? Pues lo que impactó de entrada que los empresarios tuvieron que poner esa lana de diferencia, ¿ok? Porque ahora sí que primero compras y después vendes. Así Entonces, es. primero hay que pagar el arancel, ¿ok? Y después subes los precios. Y al final los precios no cambiaron tanto. O sea, dijéramos, los efectos como tal no los vamos a ver de una forma Inmediata. no, sí lo vamos a ver inmediato, pero no lo vamos a ver con un impacto doloroso. Ah, O sea, ok. el chiste es que va a haber Ok, un ok, momento ok. donde Ya la entendí. cadena de las empresas tienen que ajustar a los nuevos precios, los Ujú. nuevos costos, ok, y vamos a vivir entonces una nueva realidad rápido. Pero no puede haber un impacto tan negativo porque simple y llanamente lo que haríamos sería cambiar de proveedor. Es que, o sea, Yo creo que podemos hablar horas y horas y horas y horas de este tema. Sí. pues sí, la verdad, y es un tema apasionante, porque al final es cuente. apasionante, Además, esperemos que les esté sirviendo a todos los haters que nos están viendo y que entiendan, ¿no? Pónganse a Realmente estudiar. ¿De qué se trata este asunto, mi querido Carlos? Para que te sigan, se comuniquen contigo. Así, tus redes sociales. Número de teléfono, alguna asesoría. Yo trabajo como Carlos Herrera Consultor, Ujú. esa es la marca, puedes buscarme en Facebook como Carlos Herrera Consultor y ahí está mi número de teléfono, si gustas anotarlo, 2295 94 18 73. Estos, dijéramos, son temas relacionados con el contexto de la toma de decisiones. Así Mi es. chamba es ayudar a los empresarios precisamente a tomar decisiones de negocios, dada su realidad, pero esas labores de contexto como que nos ayudan a liberarnos un poquito de la ceguera de escritorio. O sea, pensemos en el largo plazo, Así pensemos es. en las grandes fuerzas que van a regular el mercado y consideremos entonces para efectos de planear el próximo año, que fue el tema curiosamente el año pasado. Fue lo mismo. Considera esto. ¿Cuál es el sector de la economía que va a crecer? O sea, si tú crees que tus clientes van a dejar de tener dinero porque es un sector perdedor, enfócate al sector que va a comenzar a ganar dinero. O sea, y ese es lo que hay que ir buscando.
¿ok? Y esta chamba proactiva, ¿ok? Se basa en todos estos escenarios. Así es. Entonces, ¿cuáles son las nuevas tecnologías que están ahorita creciendo? Obviamente, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, redes neuronales, con tecnologías basadas en Mecatrónica, internet, todo. mecatrónica, robótica, drones y cosas por el estilo. No, y ahorita con los carros eléctricos va a estar Sí. en su apogeo todo eso. Sí, sí, baterías y todo esto va a Sí. estar muy interesante. Entonces, esos son los sectores ganadores. Otros muy interesantes, el sector químico. O sea, Eso no el se habla sector mucho, ¿eh? europeo químico, ok, literal está quebrado. O sea, las industrias químicas europeas estaban basadas sobre economías de insumos rusos, entre ellos el gas. Y, por ejemplo, BASF, que es la empresa química más grande del mundo, ya cerró en Alemania, se Así fue a es. Estados Unidos. Ok, entonces, hay oportunidades en el sector químico farmacéutico en México. Ahorita hay una revolución en Estados Unidos con los costos de los medicamentos. Posiblemente hay entonces temas ahí de oportunidades sobre medicamentos. Sí, así es. Entonces, dijéramos, concentrarse en los sectores ganadores. ¿Cuáles son los sectores que se van a ver frenados? Aquí, de entrada, en que vamos a tener un frenón en turismo. Sí. O sea, esa parte que hay que considerarla porque entre fluctuaciones del tipo de cambio y precisamente los temas de costos del transporte y cosas por el estilo, vamos a tener entonces un temita ahí que tenemos que prever. ¿Cuál es la recomendación para las personas que se enfocan en el turismo? Es entiende las corrientes de turismo para enfocarte entonces en nichos y poder hacer estrategias más efectivas. Yo estoy viendo con eso que viene un nuevo tipo de turismo a México. Sí. Y la verdad, mucha gente, sobre todo en lo que es parte de Oaxaca y lo que es Yucatán, ya empezaron a hablar de eso. Si quieren saber, búsquenle en las redes porque eso está Sí, muy Carlos interesante. Herrera. No vamos a darle toda la sopa. Hace 20 años yo diría estudia chino. Ujú. Hoy diría compra un robot que traduzca chino. Así es. Así Utiliza la es. inteligencia artificial Sí. para que te traduzca al chino. Ya es muy sencillo, ¿no? Está Sí, no, Google es Translate ahí de que no te volada. imaginas qué clase de turismo viene para Sí. acá. La verdad, mucha gente o sea, vamos a dejar un ladito a canadienses, americanos y europeos. Viene un nuevo tipo de... Me gusta y como eso va a para que estar muy platiquemos cañón. con Carlos el próximo año en esas oportunidades de negocio que se van a abrir para Exactamente. Veracruz, porque también pues acaba de tomar posesión Una Rocío nueva Nale, así es. una gobernadora que su primer acto político fue cerrar el famoso puente Coatzacoalcos, que tenía 50 años cobrando el arancel. Finalmente lo acaba de cerrar y se vienen cosas interesantes con ella, que fue pues la que se encargó de crear ahora sí que la refinería Así Olmeca es. en Tabasco, Así es. con grandes presupuestos. Yo creo que 2 o 3 o 4 o 5 veces más grande que el presupuesto del gobierno Es de que Veracruz, debemos de... ¿verdad? Algo que se les olvida a los veracruzanos, no cualquier persona está en ese puesto ahorita. Ya tuvimos un error, porque votamos como locos todos, incluyéndome yo, por una persona que no conocía yo, pero actualmente esta persona que está, esta mujer bien preparada, trae cosas muy a favor. Y no nos vayamos, como dices tú, a la propaganda. Chequemos quién es la persona. Ya nos dijeron en el anterior programa, hay un estudio, hay un portal para ver quién es esa persona, sobre todo como profesionista. Está su ¿cómo se llama? Cédula profesional. Búsquenla y sepan quién es. Porque al final de cuentas, muchas veces decimos, ¿y quién es esa persona? Y no sabes qué trae atrás, qué trabajo trae. Y esta persona viene mejor preparada que la que se fue. Sí. Es lo único que podemos. Pues termine ojalá la obra que del sí. estadio. Cosas buenas para Veracruz, más que nada. Esperemos que sí, Sí. que Ya podamos, necesitamos nosotros crecer también, chingado. que Veracruz no se quede rezagado. No, ¿Por no, sería lo A lo peor. mejor estamos rezagados un poquito. Mm, En el norte tienen problemas, pero en Sí. el sur, que está pegado al corredor transísmico, va a haber muchas oportunidades. Pues, ahí próximo año, nada más se las dejó el próximo Carlos. año. Ahí votando. ya saben, Ahí él que es, la agarra. él es consultor de negocios, ya Claro. tiene toda la experiencia del mundo, búsquenlo, márquenle, mándenle mensaje, también lo vamos a tener aquí para que podamos platicar las oportunidades del 2025, mi querido Carlos. Estaría muy Queremos bueno. agradecer como siempre, pues que hayas asistido con estos pseudo Muchas periodistas. gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Es un... Opinólogos profesionales. Ahora sí que nos salimos un poquito de ciertos temas que ya hemos tratado aquí con ustedes. Yo les invito a ver a Carlos en otra faceta, en otra realidad, Sí, que claro. no es la de Hablando negocios. de realidades. Y la verdad, es un gusto siempre tenerte. Él y yo siempre, cuando viene esto es un agasajo porque nos podríamos pasar horas hablando Así de es. cualquier tema, pero en precisamente que nos está involucrando, tanto él como yo somos muy apasionados.
porque nos interesa una cosa, creo, entre los tres, que si a México le va bien, nos va bien a todos nosotros. Exactamente. Pues ya saben, si este video les gustó, suscríbanse, compartan, denle like. Y si no, pues también. Cuídense mucho. Regresen el Moai. Bendiciones.